vos digas, Ro, ¿eh? Bueno, muy bienvenidos al espacio. ¿Cómo? Seguí. Te dan pie, te dan pie. De nuevo, muy bienvenidos a este espacio que es el espacio de los jóvenes. Recién estábamos hablando del mantener vivo este joven en nosotros, los que tenemos canas, para ir juntos hasta a transitar este cambio sistémico que nuestra sociedad necesita. Es un placer tenerlos hoy en el espacio de Animaná, hecho por nosotros, donde colaboramos y damos forma, embodied, inventamos día a día toda posibilidad de colaboración, co-creación para transitar esta transformación de nuestra sociedad. Hoy tenemos a Nano, a quien le voy a dar, no sé, las organizadoras de Hecho por Nosotros, si tienen algo planeado, les doy el micrófono y yo me quedo acá en el back. Gracias. Y ahí va la presentación. Justamente, estaba con eso. Bueno, ahora sí, bueno, muchas gracias Adriana por esta breve introducción. Como siempre, en el marco de Changemakers 20, en la agenda de Hecho por Nosotros, vamos a hacer una breve introducción para que puedan conocer un poco sobre nuestro trabajo y nuestra agenda. Confírmeme, por favor, si pueden ver mi pantalla completa. Perfecto. Bueno, un poco en razón de esto que comentaba Adriana y en complementariedad con las reflexiones que hemos tenido en la sesión anterior y en lo que fue la totalidad de agenda, queremos introducirles un poco sobre el ecosistema y sobre lo que hacemos en Hecho por Nosotros, tanto para los que se incorporan en esta actual sesión como los que vienen participando en anteriores oportunidades. El espíritu de Hecho por Nosotros refleja este objetivo de construir y reinventar una nueva economía creativa, de impulsar el cambio sistémico empleando la tecnología como medio para empoderar a distintas comunidades, ya sean de artesanos, ya sean de emprendedores, pequeñas, medianas, grandes empresas, empoderando y sacando de la informalidad y de situaciones marginales a distintas personas. Validamos entonces la sabiduría y las técnicas ancestrales, sustentables, y generamos y reinventamos nuevos procesos de forma estratégica a través de metodologías de co-creación y colaboración mutua. De esta forma, el ecosistema, de hecho por nosotros, se integra, se complementa y crece en conjunto con Animaná. Animaná, que es una empresa B, no solamente desde su inicio muestra que este camino hacia la sustentabilidad es posible, que este cambio sistémico es posible integrarlo de forma coherente, ya sea desde el mismo proceso inicial de la extracción de los recursos, de la obtención de los recursos, hasta después de la comercialización, sino que también muestra la necesidad de herramientas que permitan tener una trazabilidad y una transparencia a lo largo de toda la cadena de valor. En esa línea, desde Hecho por Nosotros, con un impacto que va más allá de las fronteras de Latinoamérica, pero que inició en nuestro territorio, hemos capacitado a más de 8.500 artesanos, pequeñas, medianas empresas. Hemos trabajado con más de 50 instituciones académicas dentro de lo que es el corazón también, uno de los principales pilares de Hecho por Nosotros, que es Hecho por Nosotros Universidad Cambio Sistémico, en el cual desarrollamos actividades de investigación y promoción de aprendizajes pragmáticos y que buscan insertar en contextos variados estas herramientas.
Nuestros objetivos, entonces, pueden resumirse en este sentido en los que vemos en pantalla. Principalmente quiero destacar, para poder aprovechar la cuestión de los tiempos, el intento que tenemos y cómo vamos avanzando en cerrar la brecha. Cerrar la brecha es un trabajo de todos, por lo cual necesitamos hacerlo en forma conjunta, y es este espíritu el que tiene nuestro ecosistema. De esta forma mediamos problemas globales y aplicamos respuestas locales que pueden ser replicadas en otros contextos. También desarrollamos visiones alternativas para este desarrollo con un gran foco en el sur global. De esta manera hemos trabajado con múltiples organizaciones a lo largo de estos años y hemos permitido el desarrollo de comunidades que piensen en esta fuerza de cambio sistémico, que cambien su manera de pensar y que al mismo tiempo puedan percibirse como actores de cambio. De esta forma co-creamos un futuro compartido. En este marco, creo que es fundamental la temática que nos trae a este espacio, en el cual recibimos a Nano, Hernán Kigel y a Lara Purita, especialistas en economía, en la gestión de conocimiento digital, y también a distintos especialistas y profesionales en este ámbito, porque creemos que la tecnología tiene una capacidad transformadora y que tiene la habilidad hoy en día de poder acelerar estas necesidades y estos desafíos que encontramos. De esta forma, podemos ver en pantalla los principales conceptos, cómo se articulan con nuestros objetivos y nuestras actividades. Un poco recapitulando lo que venía mencionando, quiero simplemente destacar la importancia que tiene este espacio, y que así como nosotros introducimos esta temática, queremos aprender y escucharlos con mucho gusto, así que bueno, a partir de ahora les cedo la palabra a Nano y a Lara para que puedan comenzar con su espacio. Muchas gracias. Gracias, Rob. Bueno, para arrancar, y yo ya les anticipo que Lari va a estar acá llevando la batuta, les quiero agradecer a todos, a todas que están acá presentes. Los invitamos con poquito tiempo de anticipación, y la verdad que con Lari dijimos, bueno, vamos a invitar a ustedes, veremos cuántos pueden, se sumaron todos, la verdad que estamos muy felices de tenerlos acá. Muchos son amigos, amigas, colegas que están trabajando en distintas disciplinas, desde la innovación a la educación, por todos los ámbitos y ese espectro. Así que con Lari un poco lo que vamos a hacer, y a contar un poco más, es abrir un espacio de diálogo que vamos a facilitar con el objetivo de llevarnos algunas ideas, algunas reflexiones entre todos. Les comparto que yo ayer participé como oyente junto a Lari de una sesión en la cual se habló de educación y literatura, y hablaba mucho de la alfabetización de chicos. Nada, me fui bastante movilizado y con muchas ideas. Ojalá podamos lograr lo mismo de este espacio. Si bien hay una estructura, siéntanse abiertos de abrir micrófono, participar, interactuar y demás. Estamos para eso. Así que nada, de nuevo, muchas gracias por estar acá. Y Lari, contanos un poco cómo va a ser la dinámica, así arrancamos. Genial, buenísimo. Bueno, me sumo al agradecimiento. Nos propusieron hablar sobre educación y diseño estratégico para pensar soluciones de innovación. Y pensándolo un poco, dijimos, qué mejor que asumir que es un tema complejo y abordarlo desde distintas perspectivas, convocar voces de personas que están trabajándolo desde distintos sectores. En el día de hoy, nos estamos encontrando en este Zoom con personas que están trabajando en el mundo académico, en el mundo EdTech, donde se están experimentando un montón de cosas nuevas, en el sector público también, y personas que traen conocimientos de otras áreas que están generando nuevas preguntas y que nos permiten repensar las formas en las que abordamos la cuestión de la educación y de las soluciones innovadoras. Así que me sumo a ese agradecimiento que les hizo Nano, y les cuento un poco cómo va a ser la dinámica de hoy. La mayoría de las personas lo saben, vamos a organizarnos en 3 momentos, vamos a tratar de pasar de manera ligera. La idea es justamente disparar perspectivas que nos permitan después encontrar con quiénes nos podemos conectar, con quiénes podemos seguir conversando, llevarnos nuevas preguntas. Quizás si estábamos mirándolo entrando al tema desde un lugar,
quizás entender que el tema se le puede entrar desde distintas partes. Así que nos vamos a organizar y la idea es pasar por 3 preguntas. La primera va a estar enfocada en por qué el cruce entre educación y diseño estratégico. La segunda pregunta que nos convoca es ¿para qué y cómo diseñamos soluciones innovadoras relacionadas con el aprendizaje? ¿Y por qué nos centramos en las personas para hacerlo, ¿no? Hace ya unos años que muchas de las personas que estamos acá venimos trabajando en innovación, en diseño centrado en las personas, entonces hay algo de la metodología y de la perspectiva que conocemos, pero a esta perspectiva se le van a sumar también algunos elementos nuevos, algunas personas que nos traen cosas nuevas para pensar. Y después vamos a ir con una tercera pregunta. La tercera pregunta está más orientada a cuáles son los movimientos del último tiempo que se están generando. ¿Qué es lo que pensamos hoy más que hace un año? ¿Qué es lo que nos preguntamos hoy más que hace un año? La idea es, como les decía, construir una conversación fluida. Me van a ver ir entrando, ir dando pies, sobre todo para ir llevando los tiempos. Les voy a pedir que me ayuden a hacerlo también, para que podamos conversar, pero siempre tengan la posibilidad de poder avisar, levantan la mano para avisar que están para hablar, directamente pueden reaccionar, pueden sumarse al chat, y Abru, les vamos a compartir, con Abru les vamos a compartir un link, vamos a compartir un segundo de pantalla, les vamos a compartir un link para que entren a un Menti, donde lo que les vamos a proponer es, como todas las personas no vamos a poder estar hablando todo el tiempo, la idea es que nos ayudemos a ir tomando algunas notas. De manera anónima vamos tomando algunas notas en conjunto de cosas, ideas que escuchamos, que nos interesan, que nos llevamos, y después esto lo podemos compartir entre las personas que participamos el día de hoy. Así que, Abru, ¿estás por ahí como para compartir ese link? Sí, ahí lo pasé por el chat. Si quieren, comparto pantalla un segundo para que vean cómo se ve, por si alguien tiene alguna duda. ¿Ven mi pantalla? Sí, perfecto. Ahí va. Se van a encontrar con esta pantalla y pueden dejar sus comentarios, registros, citas en esta parte. Escriben y lo mandan. Eso es todo. Perfecto. Recomendamos celular, va a ser más fácil para ir anotando. La idea es al final del encuentro retomar un segundo lo que vayamos escribiendo también, que la participación no sea solamente con la palabra oral, sino también que podamos ir anotando algunas cosas ahí. Bueno, entonces, ahora sí, sin más, empezamos, si les parece. Arrancamos, si les parece, con la primera pregunta. La educación es como les decía, es un tema enorme, es un tema complejo. Vamos a asumirlo desde una perspectiva de game changers. Entonces, si necesitamos pensarnos desde un lugar de game changers, lo que les proponemos es orientar la mirada hacia lo prospectivo, hacia adelante. Vamos a traer algunos casos y algunas herramientas. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿qué sentido tiene y por qué nos puede otorgar una perspectiva nueva el cruce entre educación y diseño estratégico? ¿Qué sería ese cruce? ¿Por qué nos significa algo a quienes estamos trabajando en temas de educación y de aprendizaje? Acá está presente Nico Neller. Nico, vos venís trabajando desde Microverse en temas de aprendizaje, de desarrollo de soluciones innovadoras, y quería proponerte romper el hielo, si te animás a compartir un poco tu perspectiva. Gracias, Lara. Hola, ¿cómo están todos? Un placer estar acá. Sí, como decís, venimos trabajando en Microverse hace más de 5 años, yo en los últimos 3, un poco en esto, ¿no? En los desafíos de la educación, específicamente en tecnología, para desarrollo de trabajo en equipos. Y a ver, para hacer un resumen breve de lo que veo yo, dónde se intersectan estos dos, la educación y el diseño estratégico, me parece que son desafíos cruzados. Me parece que el design thinking o el concepto de user experience, desde mi experiencia personal y en mi trabajo anterior, que venía más de desarrollo de producto digital, siempre tiene que ver con liberar fricciones y habilitar motivaciones, ¿no? En ese balance entre motivación y fricción. Hoy nos encontramos en una situación donde
en algún sentido la información es cada vez más un commodity, digamos, la disponibilidad de información es cada vez más un commodity, primero por internet, ahora con inteligencia artificial, que hasta puedes, digamos, combinar información y cada vez la disponibilidad de esa información deja de ser una fricción. Y la fricción la encontramos en el trabajo en equipo, en el trabajo global, obviamente esto desde mi perspectiva parcial de lo que vengo trabajando yo, en las habilidades blandas, en el criterio de uso de esa información, y la fricción es el aprendizaje. La fricción no es la disponibilidad de esa información, sino que lidiar con esa fricción es el aprendizaje que, por lo menos en mi experiencia, es lo que se llevan las personas y lo que les permite desarrollarse después en su profesión, ¿no? Lo mío, digamos, lo que hacemos en Microsoft es muy job-oriented, un proceso formativo en pos de un trabajo. Entonces, cambia la ecuación de cómo regulamos las instancias de motivación y fricción en procesos formativos que no tienen resultados tan mesurables como cuando estabas testeando información, digamos. No, acá un examen no te da una información compleja como la que estás necesitando obtener, y los tiempos de validación son particularmente largos para procesos formativos, por lo menos de lo que vemos nosotros. Como para darles un ejemplo, para que se entienda, porque creo que estoy diciendo un montón de buzzwords y no estoy terminando de aclarar nada. Algo que lo que nos encontramos mucho en Microsoft, que básicamente es un proceso formativo donde la gente trabaja en equipo, en desarrollos digitales, es qué pasa, cómo seleccionas un equipo, ¿no? Cómo armas un grupo de trabajo. Y charlando con otras escuelas u otros desarrollos educativos que quizás trabajan mucho en liberar fricción de los equipos, en poner gente que naturalmente va a trabajar bien junta, o sea, detectar perfiles y ponerlos a trabajar juntos porque saben que van a trabajar bien juntos. Nosotros tomamos otro camino, que fue, no, mira, la realidad te va a encontrar con personas con las que no trabajes bien, y vos tenés que aprender a lidiar con eso, y esa fricción es parte de tu aprendizaje. ¿Eso qué hace? Te baja el NPS, no, NPS como el agreeableness, ¿no? del proceso formativo, te lo baja en el proceso formativo per se, quizás termina ese proceso y todavía está como con bronca porque no sé, o no le terminó de cerrar parte de su proceso, y 3 años después tenés una charla que a mí me tocó mucho interactuar con estudiantes y graduados, y te dice, no, la verdad que fue una experiencia formativa impresionante, me ayudó a lidiar con cosas que yo no sabía que me iba a encontrar después en mi carrera. Entonces, nada, me parece que es eso, encontrar cuáles son las nuevas fricciones, entender que esas fricciones son el aprendizaje en muchos casos, y encontrar cómo ir balanceando esa motivación y esa fricción para que la persona salga formada en el tipo de formación que se requiere hoy. Digo, y en ese contexto tan complejo, que ni siquiera lo puedo bajar bien a palabras, no me parece que haya lugar para desarrollar procesos formativos sin poner a quien se está formando en el centro de ese proceso de diseño, básicamente. Está buenísimo, Nico, lo que traes. Me parece que es interesante esto de pensar, bueno, qué cosas nos sirven de la perspectiva de los productos digitales para traer a la conversación, pero también qué cosas son diferentes y que son propias de los procesos de aprendizaje que nos van a llevar a entender cómo medir distinto, cómo calcular de manera diferente los tiempos. Ahí hay algo, me parece, que se empieza como a armar. Nano, ¿querías comentar algo? Sí, esto que comentabas, Nico, me da pie a algo que discutíamos bastante en su momento, cuando estábamos haciendo formación a distancia, en donde cuando uno piensa productos digitales en general, la innovación frente a las personas, muchas veces diseñamos experiencias o buscamos diseñar experiencias lo más agradables, placenteras, disfrutables posibles. Y en educación, no necesariamente la felicidad del momento y la diversión del presente ayuda y contribuye al proceso formativo, ¿no? Entonces creo que un poco lo que trae Nico acá es como cuando hablamos de educación, la frustración, el enojo del presente,
el no poder, el chocarme contra una dificultad, terminan siendo aspectos positivos en el desarrollo de la persona. Si bien en la experiencia de corto plazo pueden ser percibidos como barreras o puntos de dolor, ¿no? Entonces me parece que ahí aparece una diferencia muy interesante y a veces comparamos la educación, o yo lo traía mucho cuando venía al gimnasio, ¿no? Que a veces si la pasaste demasiado bien en el gimnasio, te aspiraste poco, te dolió poco el cuerpo, bueno, quizás no estás entrenando tan bien, ¿no? Y creo que la educación tiene un poco de eso, en donde no siempre pasarla bien y divertirse hace que tengas un buen proceso educativo. Es necesario, pero no suficiente. Y acá recuerdo a un profesor de física del MIT que decía, yo soy un pésimo profesor de física, aunque mis aulas están llenas y mis calificaciones son perfectas. ¿Por qué? Pues la gente la pasa increíble en mis clases, pero cuando voy al examen me doy cuenta que no entendieron, ¿no? Entonces, la diferencia entre hacer un buen speech, entretener, informar, y otro proceso es el de educación. Buenísimo. Adriana, ¿vos querés sumar algo? Claro. Fundamental esto de las emociones, ¿no? Creo que hoy que disponemos de tanta tecnología, de tanto conocimiento, sin embargo hemos perdido contacto con aquello profundo que somos, ¿no? Con estos tesoros que nos traen nuestras emociones y nuestra capacidad de interactuar y de aprender. El miedo, el egoísmo, la ira. Todos estos son tesoros que si queremos sacar y explayar lo mejor de los seres humanos, aquello que yo creo que el sistema en que vivimos y que hoy también la tecnología nos lleva a una situación de riesgo tremenda, es lo que debemos abrazar porque ahí está lo más hermoso, lo que no tiene medida, lo que la tecnología artificial, la inteligencia artificial nunca nos va a poder dar, ¿no? Y estas relaciones, hoy estuvimos con una sesión antes de esta tan bella, reuniendo aquel trabajo manual como parte de nuestras actividades para reconectarnos desde otra manera, ¿no? Entonces, adhiero a lo que dice Nano, y creo que no se trata de pasarlo tan bien, sino de atravesar todos los diversos paisajes que existen en nosotros, las distintas tormentas, y salir de esta fancy y alegría falsa que al final nos deja solos, tristes y lejos de estar realmente bien. Yo creo que en esta época nunca he visto tantos jóvenes atravesando crisis emocionales, hablar de pánico, de angustia, de tristeza, ¿no? Entonces, y a su vez, intentar estar en esta alegría falsa. Esto era lo que quería. Muchas gracias, Adriana. Cés, ¿quieres sumarte a la conversación? Sí, gracias, Lari. Gracias por la invitación de estar acá, e incluso ya digo a todos que estoy viendo algunas caritas que reconozco. Sabe que no soy hispanohablante, entonces si algo pasa mal, me ayuden, por favor. Me gusta mucho lo que estoy oyendo, porque para mí la parte más interesante del design es exactamente de poner el humano en el centro de la jornada, de la experiencia. Pero también hay esta capa de que hacemos las cosas para serem agradables, para serem vendables, queremos que los productos, cuando hacemos esta mirada de diseño para tecnología, hay un producto como un punto final. Entonces, cuando simplesmente traemos esta mirada de diseño estratégico, de producto, de tecnología, y coincido mucho con Adriana, de que no ponemos las emociones reales, no ponemos intención en entender lo que esta persona necesita, lo que quiere. Porque la experiencia, ok, puede ser súper fancy, increíble, pero lo que quiere en el final de la jornada es lo que tenemos que entender. Y de ahí hay que poner intención, porque cuando pensamos en diseño, a veces vamos con muchos frameworks, cosas increíbles que podemos trabajar, y a mí me gusta un montón, trabajo con eso todos los días, pero en la educación debemos ir unas capas más, un poco más adentro,
para entender que este humano, como Nano ha hablado, cuando va al gimnasio, lo que quiere. Yo quiero estar muy fuerte, yo quiero estar saludable, yo quiero correr, lo que quiero hacer, no sé. Entonces, hablar con la gente, además de los frameworks, hablar con la gente, además de los mapas de empatía y todo más que podemos usar como estrategia, sí, que yo uso, como dije, como maestro en los cursos que creo, yo uso las herramientas de diseño, pero hay que poner un poco más de intención, porque a mí me parece que nosotros, como estamos en una sociedad global, con tanta tecnología, me está volviendo acá. Gracias. Como estamos en una sociedad con tanta tecnología, con tanta mirada de cosas más de estética y de experiencia agradable solamente, a veces podemos nos olvidar de poner intención en realmente entender lo que va a hacer con que las personas estén aprendiendo o estén buscando motivadas la emoción, como Adriana ha hablado. Entonces, para mí, esta palabra está en todo ahora, intención. Y a profundizar siempre más en los frameworks que utilizamos para garantizar que estamos con la intención de entender este humano. Es difícil, súper difícil, pero siempre fuera difícil. Y ahora tenemos un poco más de recurso para hacerlo, me parece. Buenísimo, Cés, muchas gracias. En cuanto a esto que comentás, tenemos acá en la sala presentes algunas personas como Mara, como Eri, que vienen trabajando desde la perspectiva de diseño. Entonces también me interesa conocer desde el lado del diseño, ¿qué nos trae el diseño para enfocarnos en las personas, para entenderlas, para identificar sus necesidades, cómo piensan, cómo sienten, cómo hacen, qué necesitan poder hacer? Mara, vos levantaste la mano, ¿querés sumarte? Sí, quería sumar algo chiquito, Lari, que para mí la conexión un poco entre diseño y educación es como muy básica, la veo muy básica y muy cercana desde el punto de vista de que hoy todos los problemas que enfrentamos, creo que el 80% son un problema de diseño. Yo entiendo el diseño así y no desde el lugar de solo una herramienta a aplicar de design thinking y demás, sino que si el alumno está frustrado, desmotivado, si la currícula no está actualizada, creo que lo tenemos que asumir como un problema de los educadores, un problema nuestro, de los docentes, y que necesitamos repensarlo. O sea, necesitamos cruzar educación y diseño para que tenga sentido la educación en el contexto cambiante y para poder acompañar a los jóvenes y mantener como una educación que se adapte al hoy, ¿no? Y que nos ayude a enfrentar como los desafíos de hoy, pero nada más que eso. Genial, perfecto. Acá veo también la mano levantada de Eri. ¿Querés sumar a lo que Mara estaba comentando? Sí, gracias, Lari. Vinculado con esto que decía Mara, me parece súper interesante el abordaje o la responsabilidad también de la educación en tener claro el objetivo, ¿no? Y, digo, no es solo atravesar una metodología, poner 2 o 3 herramientas, como una receta, meterlo en la licuadora y listo, sale alguien que ya tiene esa formación, ¿no? Sino que está muy relacionado con, ok, ¿cuál es el aporte de valor de esto a ese profesional? ¿Con qué herramientas, skills queremos que salga? Y poder contribuir, poner en crisis, ¿no? Como decía Nano, capaz que ir al gimnasio no te divierte la mayor parte del tiempo, pero sabes que tenés un objetivo. Entonces, en ese hacer van a haber muchas situaciones de enfrentarnos al aprendizaje con esta perspectiva de no sé de lo que estoy aprendiendo, estoy acá justamente para aprender, ¿sí? Y atravieso este proceso no como una receta, sino buscando, y también como mentor en ese sentido, hacer las preguntas necesarias para que esto vaya generando, ¿no?, una vinculación a un nivel no solamente de leer y aplicar, sino a un nivel de entendimiento más profundo. Y creo que ahí el diseño estratégico tiene mucho para aportar, porque mucho de lo que nosotros hacemos como personas que diseñamos, experiencias diseñamos, tiene que ver con esta capacidad de adaptarnos, con esas habilidades esenciales que van más vinculadas, no me gusta decirle habilidades blandas porque creo que es muy difícil desarrollarlas,
pero la capacidad de trabajar en equipo, de enfrentarnos a situaciones que no pueden ser del todo cómodas en algún momento, pero que no nos deben de nublar hacia el objetivo que queremos conseguir, ¿no? Y es verdaderamente desafiante y algo que no es replicable como una receta. Buenísimo, muchas gracias, Eri. Veo varias manos levantadas, así que les voy a proponer que vayamos como sumando algunos comentarios así con tiempos controlados para poder ir circulando, pero me parece que estamos entrando como en un punto. Dani, ¿estás por ahí? ¿Querés sumarte? Sí, gracias. Traigo más preguntas que respuestas para variar, pero un poco subiéndome a lo que decía Eri recién, me parece que hay algo para pensar también que tiene que ver con para quiénes estamos, o sea, cuando pensamos la educación y desde dónde la estamos pensando, porque muchas veces siento que los programas de educación, los objetivos planteados y todo, parten desde quienes somos nosotros y dónde estamos y desde una perspectiva generalmente bastante occidental de lo que consideramos éxito y de hacia dónde tendrían que llegar las personas. Volviendo a la metáfora del gimnasio, está bien, tenemos que crear la crisis de ir al gimnasio, pero ¿qué pasa si le estamos enseñando a gente que no sabe lo que es un gimnasio, no tiene un gimnasio cerca de su casa y necesita, o sea, cómo diseñamos para esa gente también? No solo cómo diseñamos para ellos, sino cómo los incluimos en el diseño, incluimos su perspectiva del mundo y su vivencia y lo que ellos tienen para aportar, para co-crear esas experiencias y como lo que emerge de la inteligencia colectiva, ¿no? De incluirlos en el diseño de esas experiencias en lugar de alguna manera, colonizar con nuestra visión del mundo su experiencia. Eso quería aportar. Genial, muchas gracias, Dani. Creo que en esa línea me va a interesar también que se sumen. Voy a darles la palabra a Guso, a Abby, y me gustaría también que se vayan como preparando para compartir algunas cosas. Ol, por un lado, que viene trabajando en Behavioral Insights, y Agus, que viene trabajando en diseños participativos con perspectiva federal en Argentina, y también tiene algún caso como para compartir sobre eso. Así que, Guso, ¿querés sumarte a la conversación? Buenas, bueno, qué lindo ver, primero quiero decir que qué lindo ver tantas caras conocidas que hacía rato no veía, así que bueno, hola a todos y todas. Quería sumar una palabra que para mí en educación, tanto desde el lado de quien la crea como de quien la toma, yo creo que los creadores son todos, también quienes van a un curso y se anotan y se inscriben son creadores también de esa experiencia de aprendizaje, porque creo que el llamado docente, facilitador, lead, lo que sea que le pongan de nombre, pero quien está ahí al frente de una clase, creo que también aprende tanto como los alumnos, ¿no? Pero por otro lado, quería poner la palabra empoderar. Para mí, educar es empoderar. Darle a alguien herramientas para luego poder hacer algo o poder saber algo. Entonces, para mí, el empoderamiento es fundamental. Y teniendo en cuenta eso, el otro día leí, creo que en Instagram, una frase de Eduardo Galeano, que es como un escritor uruguayo, que creo que la frase cerraba con algo como enseñar a pensar es enseñar a dudar. Y para mí, para empoderar a alguien, es clave hacerle pensar. O sea, ¿cómo logro ayudarte a que vos pienses por tus propios medios? Porque el día de mañana, sea donde sea que estés, ya sea en un ámbito laboral, educativo, o vos dando una clase, o vos queriendo armar un emprendimiento de agua embotellada, vas a tener que pensar un montón de cosas. Entonces, para mí, el hecho de que alguien pueda, a través del curso, de una experiencia de aprendizaje, poder aprender a pensar por sus propios medios, con herramientas, con framework, con lo que sea, pero realmente con poder propio, me parece que es fundamental. Entonces, bueno, quería dejar pensar y empoderar como palabras ahí en la mesa. Me gusta, me quedo con pensar, empoderar y dudar también, dijiste, que eso está bueno. Permitirnos repensar las cosas es partir de habilitar la duda también, ¿no? Muchas gracias, Guso. ¿Abby? Buenas, hola a todos. Me copa lo que acaba de sumar Guso. Yo me quedé pensando algo de lo que dijo Mara,
que en esto de entender quién está del otro lado, para mí hay algo clave, se me mezclan los dos mundos. Por un lado, la profe que fui muchos años en terciario y en universidad, y el laburo que hacemos con las empresas, pero esto sobre todo de decir, che, ojo que aparte del estudiante, también está la institución, la organización, el Estado, ¿no? Porque me ha pasado, tuve miles de discusiones con la directora en su momento del terciario, donde me decía, bueno, tenemos que bajar la carga horaria porque los chicos, no sé qué. Y yo decía, paren, porque eso es lo que desde la institución se quiere para que los chicos no abandonen la carrera, pero por otro lado, ¿qué sentido tiene que avancen en una carrera sin haber aprendido o adquirido herramientas para realmente después accionar? Y por el simple hecho de tener un título, pensar que de esa manera vas a poder ejercitar algo que después en la realidad te la vas a dar contra la pared. Entonces, ahí siento que hay un actor clave más, que son las instituciones per se, en qué es cómo hacemos, para mí la pregunta es, ¿cómo hacemos para poder satisfacer y generar experiencias para ambos lados, ¿no? Teniendo en cuenta la expectativa de la institución como institución y la del alumno que está participando de ese proceso de aprendizaje, ¿no? Pero me parece que es algo que a veces nos olvidamos, que cuando diseñamos estas propuestas, que hay un objetivo final desde la institución que me parece que no es menor. Está buenísimo. Y además me parece que con este comentario también nos estás permitiendo empezar a mirar un poco más amplio, ¿no? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes son esas personas? Sí. Eso me parece muy interesante. Ol, vos venís explorando desde el lado del diseño, pero en los últimos años empezaste a meterte en el mundo de behavioral. ¿Querés compartirnos un poco de qué se trata? ¿Qué nos puede traer a esta conversación el mundo de behavioral? Gracias, Lari. Sí, básicamente, como bien dijo Lari, me dediqué un par de años a posiblemente lo que muchos de ustedes hacen acá, como diseño centrado en las personas, service design, UX, lo que sea. Me di cuenta que era muy malo, así que, y había gente muy buena, así que me dediqué a otra cosa, que es como entender el comportamiento humano y poder realizar intervenciones basadas en cómo las personas nos comportamos o tomamos decisiones de verdad. No como racionalmente o teóricamente un poco decidimos, y es un poco lo que vengo haciendo hace un par de años desde una organización que se llama el Behavioral Insights Team, en donde trabajamos con gobiernos para mejorar políticas públicas, y he trabajado en algunos proyectos de educación, y creo que mi pequeño aporte acá es, me parece que ciencias del comportamiento y el mundo del diseño completamente se pueden ayudar, se pueden soportar, se pueden complementar. Posiblemente algunas cosas que creo que podemos aportar desde nuestra humilde perspectiva es tener en cuenta un poco cómo las personas creemos que tomamos decisiones y cómo tomamos decisiones de verdad, ¿no? Entonces creo que sesgos cognitivos es un término que está muy de moda, pero eso influye un montón en cómo los estudiantes, los docentes, los padres, madres, tutores tomamos decisiones. Algunas cosas que son muy, muy importantes es el efecto del mensajero. Que la docente le intente machacar el cerebro a los chicos de que venir a la escuela es importante, no va a funcionar, le va a dar más atención a su compañero o compañera, sí, a su amigo o amiga. El sesgo del presente, por más que nosotros digamos, la educación es genial, te va a abrir puertas, ese genial y te va a abrir puertas queda muy, muy lejano, ¿no? O sea, ¿cómo haces para que alguien vea el valor de la educación hoy? A mí, a nosotros, al cerebro, no le importa mañana. Por eso funcionan las tarjetas de crédito, porque te compras todo hoy, tarjeteás y lo pagas mañana. Y ese mañana es vos en un abstracto. Entonces, ¿cómo haces para decirle a un chico o a un chiquilín, hey, la educación es muy importante para tu futuro en 20 años? En 20 años no sé si voy a estar vivo. Entonces, definitivamente hay ahí como un montón de sesgos que son muy importantes. Y solo para contarles algunas cosas que se han logrado desde la ciencia del comportamiento, muchos países tienen desafíos grandes en la cantidad de estudiantes que no terminan la secundaria o no terminan la escuela. Entonces, una intervención que ha demostrado ser efectiva es crear como especie de telenovelas o como videos del estilo de TikTok que sean un poco más atractivos, utilizando mensajeros que sean como mucho más similares a chicos, es decir, influencers, ¿no? Para decirlo en criollo y rápido, mostrando el retorno a la educación, no de una manera simple. Entonces contándoles, hey, ¿sabías que si vos terminás tal grado tenés tantas chances más de tener vacaciones, tal sueldo, tal trabajo, etcétera? Si terminás la secundaria, eso se incrementa tanto más.
Ahora, es una intervención paga, relativamente barata, y en República Dominicana, por ejemplo, ha demostrado que esa intervención redujo en un 3% el abandono escolar. Es decir, un 3% más de estudiantes que terminaban la escuela. Y por ahí me dicen, che, pero ¿de verdad hiciste todo ese esfuerzo por 3%? República Dominicana tiene más o menos 1,5 millones de estudiantes de secundaria. 3% son algo así como 35.000 estudiantes. Por haber hecho un video teniendo en cuenta cómo las personas tomamos decisiones de verdad, evitamos que 35.000 chicos y chicas no abandonen la escuela. Entonces creo que en el costo-beneficio da. Ahora, hay algo muy importante, porque yo sé que también sesgo cognitivo empezó a ponerse de moda, ciencia del comportamiento está muy de moda, pero no significa que en República Dominicana haya funcionado, que funcione en Argentina. Que funcione en Rosario no significa que funcione en Buenos Aires. Y creo que ahí el diseño centrado en las personas tiene un valor muy importante, que es entender el contexto y nuestros usuarios en cada contexto específico. Y un poco voy a hacer alusión a algo que creo que dijo Dani, de no tenemos que ver siempre a lo que se hizo en el norte global, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, ¿no? Algo así como el 80% de los estudios psicológicos del mundo están hechos con esas poblaciones, no con las poblaciones WEIRD, que es un acrónimo de democráticas, western, como industrializadas, ricas. Argentina es muy diferente, Uruguay es muy diferente, República Dominicana es muy diferente. Entonces, en ese contexto, sí creo que tenemos un desafío de entender muy bien qué cosas funcionan para qué contexto, número uno. Y número dos, muy importante, evaluar. El comportamiento humano yo creo que es una de las cosas más difíciles de entender, es uno de los grandes misterios de la vida. Entonces, siempre tenemos que evaluar de la manera más rigurosa posible y perderle el miedo a saber de que nuestra intervención no funcionó. Y un ejemplo, y con esto ya cierro para no aburrirlos más, en Estados Unidos, no sé si ustedes lo vieron, estos típicos programas de National Geographic, que sean como documentales de políticas públicas educativas y cosas así, había un programa o un episodio en donde mostraban que adolescentes, ¿no? Como de 15 y 16 años, les daban unos bebés robots. Y estos bebés robots, un poco lo que hacen es como simular bebés de verdad. Lloran, los tenés que cambiar de pañales, etc. Entonces, hubo unas políticas educativas en Estados Unidos muy, muy grandes, en donde a adolescentes de 15 y 16 años los emparejaban y les daban un bebé robot para que cuiden durante un año, y así el objetivo era como reducir embarazo adolescente no intencional. Se replicó en muchísimas escuelas, a nivel de que hay episodios de programas televisivos que cubren esto. Hubo un metaestudio, en donde básicamente hubo un estudio sistemático, en donde básicamente tomaron todas las escuelas en donde se hacía esto y midieron qué pasaba. Hicieron un follow-up. ¿Qué le pasa a esos estudiantes que recibieron estos bebés robots? Por suerte, no todas las escuelas lo hicieron, entonces de alguna manera tenés un experimento natural. Y lo que vieron es que no solo no tuvo efectos positivos, sino que tuvo efectos contraproducentes. Aquellos adolescentes que habían pasado por estos programas de bebés robots, después veían y eran más propensos o había una mayor tasa de embarazo adolescente no intencional. Entonces, evaluar es importantísimo y creo que tenemos que evaluar con la manera o las medidas más rigurosas posibles, porque nuevamente, educación, enseñar, entender el comportamiento de las personas y cómo tomamos decisiones de verdad es jodidísimo. Perdón, no sé si podía decir jodido, lo dije nuevo. Sí, muchas gracias, Sol. Muchísimas gracias, me parece que suma lo que traes. Mencionabas también esto de, bueno, no manejarnos aplicando modelos y nada más, como si todo funcionara de la misma manera en cualquier contexto, y ya se venía hablando de esto, de cómo centrarnos en las personas, cómo incluirlas en la participación. Entonces, voy a darte un momento de la palabra, Inés, que sé que querés comentar algo y probablemente tenga que ver con esto, y también me gustaría sumarla a Agus, y le voy a pedir a Freddy que se prepare para sumar un poco más con Freddy. Freddy, te voy a pedir que vayamos más hacia la última pregunta, es que ¿qué nos estamos preguntando hoy? ¿Qué nuevas preguntas nos trae? Vos venís trabajando sobre tecnología, así que adelante un poco ahí, que vamos a ir hacia esa línea. Pero quiero darte un lugar, Inés, que sé que tenés ganas de sumarte a la charla. Gracias. No, muy chiquitito, espectacular, Ol, tu intervención. Qué importante tener a mano esos insights, ¿no? Para poder actuar sobre ellos y cómo hacer disponible esa información para que
ese conocimiento puede ser aplicable. Yo estoy acá representando también a la red de innovación local, que justamente hacemos red entre funcionarios locales buscando implementar mejoras de políticas en las ciudades, ¿no? Y qué importante gestionar ese conocimiento para que esté accesible y disponible para actuar, ¿no? Quiero traer también el tema de las restricciones en las cuales podemos llevar este conocimiento a la acción y lo importante que son todos estos aprendizajes para poder hacer ese pase rápido, ¿no? Y que en esta dinámica, en este momento tan dinámico donde todo se aprende y las evidencias surgen de algo que toda la vida pensamos que era espectacular, resulta que no funciona gracias a la evaluación. Bueno, cómo hacer ese pivote rápido entre investigación-acción. Y ahí quería también traer, Ol lo mencionó, el tema de los mensajeros, ¿no? Y traer quizás como, bueno, este espacio de conversación, ¿no? Cómo entre pares, el aprendizaje entre pares, escuchar a los pares, resulta tan potente para llevar adelante esto, ¿no? Entonces, quizás traer como esas dos aristas, el tema de las restricciones y constricciones del contexto para llevar a la acción, que creo que eso es la clave, ¿no? Porque si no transformamos la realidad, o sea, ¿para qué aprendemos si no es para transformar la realidad? Y bueno, y traer también este aprendizaje, esta vivencia que tenemos desde la red del aprendizaje entre pares como un catalizador del aprendizaje. Así que bueno. Muchas gracias, Inés. Estamos sobre los últimos minutos de este encuentro. Claramente hay un montón. Este era un tema que ya sabíamos cuando estábamos convocando, es un tema para hablar muchas veces, en muchos momentos. Pero bueno, la idea es que vayan apareciendo las ideas y que después podamos ir sabiendo con quiénes y persiguiéndolas un poco. Agus, ¿te querés sumar para compartir un poco cómo fue, por qué están haciendo desde gobiernos, de gobierno abierto, en relación a los diseños participativos? ¿Qué sería eso? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Lari, por la invitación. Un poco también me estuve, digamos, anotando muchas cosas porque a medida que iban saliendo las intervenciones era como, esto es sumamente para resaltar, pero bueno, voy a intentar no extenderme mucho. Creo que un poco cuando pensamos esto del diseño centrado en las personas, también pensar que, bueno, es un diseño con las personas también adentro, ¿no? Esto que decía, que me lo anoté para no olvidarme, que decías es esto de, bueno, de hablar con la gente, ¿no? Que sea un diseño que nosotros siempre nos pongamos, digamos, bueno, una meta, un objetivo, planificar acciones, pero que, digamos, tome en cuenta la perspectiva de los diversos actores. Puntualmente, yo lo más desde una perspectiva de gobierno, ¿no? Empezamos a implementar durante el año 2020 y también en un contexto de pandemia, esto que se hablaba al principio, ¿no? de las emociones y de los contextos cambiantes y demás, bueno, fue en un contexto de pandemia en el que todos y todas estábamos, digamos, que fue un contexto muy difícil, bueno, de cómo diseñar un programa, ¿no? De manera participativa, involucrando, digamos, no solo actores de gobierno, ¿no? Pensando en esto de que, bueno, en Argentina tenemos más de 2.300 gobiernos locales, ¿no? Y una heterogeneidad territorial muy amplia, no solo cómo podemos diseñar con organismos de instituciones nacionales, provinciales y locales, sino también con organizaciones de la sociedad civil, con el sector académico y también con la ciudadanía. Y me parece que esto fue un desafío muy amplio que, bueno, creo que lo que dio como resultado fue que surgieron acciones que quizás desde nuestro grupo de trabajo de diseño jamás hubiesen salido, y que también a lo largo del proceso, y creo que esto es algo muy importante cuando se llevan adelante diseños centrados en las personas y con las personas, que salió y que se habló mucho, es el tema de la flexibilidad. Que esto no quiere decir que estemos todo el tiempo cambiando nuestras metas, nuestros objetivos, nuestras acciones, pero sí entender que estamos atravesando contextos que son muy cambiantes y que frente a eso también tenemos que ser flexibles en los procesos, y también entender esto que un poco lo decía Ol, ¿no? De no tomar y que no sean, bueno, recetas que
porque acá lo aplicamos en Argentina y porque fue exitoso y demás, que se pueda implementar, o mismo que quizás se pueda implementar durante otro periodo, ¿no? Quizás funcionó durante el 2020 a 2022, y de hecho ahora estamos llevando como una segunda edición en la cual tuvimos que reformular un montón de cosas porque también el contexto, digamos, es distinto, las demandas son distintas, hay nuevos actores, y me parece importante esto, como el no ser ni calco ni copia, que es una frase que a mí me gusta decir mucho, sino, bueno, ver cuál es el objetivo, por qué lo hacemos, y creo que siempre la respuesta va a estar en que, bueno, que seamos cada vez más y que las miradas sean amplias, que cuanto, digamos, más actores haya y más participación haya, más se va a ampliar, más representación va a haber, y eso nos va, digamos, a permitir llegar al objetivo. Y yo creo que esto también aplica más como llevándolo quizás esta experiencia puntual, es más un programa de capacitación y de implementación de proyectos de gobierno abierto en provincias y municipios de Argentina, pero digo, llevándolo también al plano de la educación, bueno, repensar si es posible diseñar una currícula, ¿no? Con, digamos, los estudiantes por fuera, ¿no? Esto de llevarnos bueno, esto, qué es lo que pasa, cuáles son sus emociones, qué es lo que piensan, por qué piensan lo que piensan, y en base a eso, digamos, poder diseñar proyectos, políticas, modelos que respondan a las necesidades puntuales de cada uno de los actores, que esto obviamente implica muchos desafíos, porque la construcción de consensos también a veces es difícil y es complicada, pero bueno, creo que ese es el camino, digamos, por más de que pueda tener bastantes obstáculos, creo que llegamos a cosas mucho mejores que si lo hacemos centrados únicamente en lo que nosotros pensamos o puertas afuera de lo que está pasando. Genial, Agus, muchas gracias. Vamos a estar cerrando, no quiero dejar de darle la palabra últimos segundos a Freddy, que me parecía que podía traer algunas preguntas interesantes que puede lanzar o que puede acercarnos los avances de la tecnología en el último tiempo. Freddy, vos venís trabajando con inteligencia artificial. Vamos con eso último y después vamos a compartir pantalla, mente un segundo, para ver algunos apuntes, y vamos a agradecerles un montonazo por este rato. Y a dejar la sala para la próxima sesión, con ganas de encontrarnos otra vez. Dale, uso la siguiente hora que me queda para hablar de esto. Gracias. Bueno, venía escuchando, divirtiéndome también y llevándome ideas que están buenísimas. Yo me dedico a la tecnología de los 12 años y tengo 43, o sea que toda la vida básicamente. Y lo que me sorprende es que nunca creí que la inteligencia artificial se volviera un concepto que todo el mundo hablara en un asado un domingo. Nunca pensé que pasara eso. Eso creo que es lo que hay que hablar. También me parece que hay mucha desinformación sobre el tema, hay mucha gente con miedo, que si la máquina va a aprender a pensar, a sentir. Yo seguramente metí alguna ficha en eso, que capaz me arrepiento. Y lo que creo que eso no tiene que taparnos la posibilidad que tenemos de usarla a nuestro favor. Hay un concepto muy interesante que se los comparto porque capaz que no es tan conocido, que se llama Data for Good, que yo tuve la oportunidad de conocer hace unos 10, 12 años más o menos, que es un concepto que creó de alguna forma el MIT, la ONU, para hacer proyectos de uso de tecnologías exponenciales, específicamente de Big Data, inteligencia artificial, para el impacto social. Eso lo descubrí trabajando en una empresa multinacional que trabajaba hace esa época, y en Rocking Data, que es mi startup que fundé hace casi 6 años, hicimos varios proyectos. En mi cabeza hacemos proyectos para multinacionales que usen algoritmos de Machine Learning, de inteligencia artificial, Deep Learning, para que ganen más plata, para que vendan mejor, para que entiendan a los clientes. Bueno. Y por otro lado también hacemos proyectos para una ONG o para distribuir certificados de vivienda en barrios populares. Hemos hecho cosas así. Y en mi cabeza eran dos cosas distintas. Era como que existía el Data for Bad y Data for Good. Me di cuenta últimamente que no es así. Y que podemos, o que tenemos nosotros por lo menos, la oportunidad de que todos los proyectos sean for good, por decirlo de alguna forma. Si vos, por ejemplo, tenemos algunos proyectos de optimización matemática para que camiones que entregan productos en Perú, en una cementera, lo hagan más rápido, lo hagan más eficientemente, consuman menos combustible, el servicio sea mejor, o sea, que tengan un impacto en todo sentido. Lo mismo proyectos para sanatorios médicos, para que optimicen el uso de las camas y que todo el mundo tenga un turno lo más rápido posible. O sea, estamos hablando de que
esta tecnología puede generar un impacto positivo tremendo. Y creo que lo que nos estamos preguntando, no sé si son las preguntas correctas. Entonces vengo a plantear, como decían antes, más preguntas que respuestas. No tengo respuestas, pero sí lo que sé es que creo que hay todo un camino de entender las potencialidades que tiene la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el diseño, para mejorar nuestra vida, y creo que ese es el camino por lo menos que yo estoy eligiendo para difundir, para hacer. Nosotros somos Roquilata, somos 50 personas que tenemos estas ideas locas por ahí, y es lo que vamos a hacer en el futuro, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Freddy. Ya llegamos al final de este encuentro. Creo que pudimos abordar desde muchas partes esta conversación, nos quedan un montón también de preguntas, de cosas para seguir pensando. Estuvimos cargando algunos comentarios en el Menti. Abru, ¿querés compartir pantalla un segundo? Vamos a cerrar este espacio con esto. Nos vamos a comunicar con ustedes para agradecerles, para compartirles el Menti por correo, con alguna síntesis de lo que estuvimos conversando, y también con una invitación para seguir la conversación un poco más adelante. Muchísimas gracias por sumarse a este espacio el día de hoy. Era desafiante en tiempos, pero con muchas ganas también de escucharnos, de aprender un poco entre pares sobre lo que venimos explorando, ¿no? Exactamente, gracias a todos, les vamos a hacer llegar este Menti, y muchos por privado me escribieron pidiendo el contacto de Otto que habló, para seguirse en LinkedIn, para contactarse, así que ojalá esa red crezca. La verdad, muy agradecidos con Lari que se sumaran, que participen, gracias a todos los que están acá por aportar, por escuchar y demás, y gracias por el espacio, perdón que nos pasamos de tiempo un poquito. Nos estamos viendo, ojalá lo antes posible, y seguir conversando estos temas. Así que mil gracias a todos y estamos al habla. Un fuerte abrazo. Saludos. Abrazos. La verdad que fue excelente y lo disfrutamos muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos.